Pasemos ahora al caso más general, donde el centro de la hipérbola es el par alfa-beta, manteniéndose la restricción de que los focos están alineados horizontalmente o verticalmente. Usando el argumento de introducir un nuevo sistema de coordenadas con origen en el centro de la hipérbola, es inmediato que basta usar x menos alfa en lugar de x e y menos beta en lugar de y para obtener las ecuaciones de la hipérbola, sus ramas y sus asíntotas. Por otro lado, si de trabajar con centro en el origen pasamos a trabajar con un centro en el par alfa-beta, en este cambio de centro hubo una variación de alfa unidades en la coordenada x y de beta unidades en la coordenada y. Los mismos cambios ocurrirán en las coordenadas de los focos y de los vértices, así como en las ecuaciones de los ejes transversal y conjugado. O sea, para obtener a estos debemos sumar alfa y beta convenientemente. Por lo tanto, las posibles ecuaciones de las hipérbolas y sus elementos son los que se pueden ver en la pantalla. Por otro lado, sigue valiendo que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado y que la resta de las distancias de un punto de la hipérbola a los focos tiene valor absoluto 2a. Como ejemplo, consideremos la ecuación y menos 1 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esta es una hipérbola con centro menos 3, 1. Al ser el término positivo el de y, se trata de una hipérbola con eje transversal paralelo al eje y. Surgiendo de las coordenadas del centro, que la ecuación exacta del eje transversal es x igual a menos 3. En esta hipérbola hay una rama superior y una rama inferior. El eje conjugado es y igual a 1. El término con y no tiene denominador, pero perfectamente podríamos tener a 1 allí como denominador. Por lo tanto, a es igual a 1. Entonces tendremos vértices, una unidad arriba y una unidad abajo del centro. O sea, los vértices son menos 3, 2 y menos 3, 0. El denominador 9 nos dice que b es igual a 3. Y con esto se obtiene también que c es igual a la raíz cuadrada de 10. Habrá así un foco raíz de 10 unidades encima del centro y otro foco raíz de 10 unidades por debajo del centro. Los focos son por ende menos 3, 1 más raíz cuadrada de 10 y menos 3, 1 menos raíz cuadrada de 10. Para el gráfico de las asíntotas podemos dibujar el rectángulo. En este caso, las longitudes de sus lados 2a y 2b son iguales a 2 y 6. Los lados horizontales del rectángulo están a distancia 1 del centro. Los lados verticales están a distancia 3 del centro. Con esto ya podemos dibujar las asíntotas. Y resulta que tienen ecuaciones y menos 1 igual a 1/3 de x más 3 e y menos 1 igual a menos 1/3 de x más 3, que pueden reescribirse como y igual a 1/3 de x más 2 e y igual a menos 1/3 de x. Cuando graficábamos parábolas, era importante tener más puntos. Para graficar hipérbolas no es tan necesario. Para trazar las ramas el dibujo es similar al de una parábola cerca de los vértices y luego empezamos a dibujar las curvas cada vez más cerca de las asíntotas. Con respecto al problema de determinar si una ecuación no escrita en forma estándar es de una hipérbola, notemos que la forma estándar siempre tiene el cuadrado de x y el de y, pero con diferentes signos. Entonces, si tenemos una ecuación donde aparecen términos cuadráticos, tanto para y como para x, estos términos están del mismo lado y tienen diferentes signos, la ecuación será de una hipérbola, excepto por un caso que veremos luego.
Los pasos para llevar la ecuación de una hipérbola a su forma estándar son los mismos que para una elipse, aunque se pueden presentar algunas diferencias que veremos en un rato. Consideremos por ejemplo la ecuación menos 30x cuadrado menos 240x más 33y cuadrado menos 264y más 378 igual a 0. Notemos que el término de x cuadrado es positivo, el término de x cuadrado es negativo y el de y cuadrado es positivo. Entonces esta ecuación cumple con el requisito que satisface la ecuación de toda hipérbola. Para hallar la forma estándar de la ecuación, comenzamos restando el término constante 378. Luego sacamos factor común menos 30 para la parte de x y factor común 33 para la parte de y. Para completar cuadrado en la parte de x, debemos sumar 16 adentro de los paréntesis. Del lado derecho deberemos sumar menos 30 por 16, o lo que es lo mismo, debemos restar 480. Aquí apreciamos cómo los signos negativos causan que tengamos que restar en lugar de sumar, cosa que no habíamos visto hasta ahora con ninguna otra cónica. En la parte de y debemos sumar también 16 adentro de los paréntesis y del lado derecho sumar 33 por 16, que es igual a 528. Así, aparecen los cuadrados de x más 4 y de y menos 4 del lado izquierdo y el lado derecho es igual a menos 330. Acá nuevamente ocurre una diferencia con otras cónicas. En el caso del círculo y de la elipse, si nos quedaba un número negativo del lado derecho luego de completar cuadrado, la ecuación quedaba sin solución y no era una cónica. En cambio, acá un negativo no es problema porque el lado izquierdo no es necesariamente siempre mayor o igual que 0, debido a que hay signos negativos en la expresión también. Para lograr un 1, ahora vamos a dividir por menos 330. Dividir por un negativo causa que la parte de x cuadrado pase de ser negativa a ser positiva y que la parte de y cuadrado sufra el cambio contrario. Esto también nos demuestra que no podemos estar seguros hasta último momento de cómo será la orientación de la hipérbola, porque solo después de tener el signo del número a la derecha luego de completar cuadrados, sabremos si la parte que queda positiva es la de x o la de y. Finalmente, simplificamos las fracciones del lado izquierdo y nos queda que x más 4 al cuadrado sobre 11 menos y menos 4 al cuadrado sobre 10 es igual a 1. Hemos visto que luego de completar cuadrado, el lado derecho puede volverse negativo, pero no hemos contemplado aún la posibilidad de que el lado derecho se tornara 0. Veamos qué pasaría si ocurre eso. El término del lado izquierdo que es negativo puede pasarse al lado derecho, y tomar la raíz cuadrada luego hará que los exponentes se cancelen, debiendo tomar el recaudo de agregar un más menos en uno de los lados. Con cada uno de esos signos obtendremos la ecuación de una recta. Por lo tanto, de quedarnos 0, el gráfico no es una hipérbola, sino la unión de dos líneas. En el caso que hemos analizado serían dos líneas que se cruzan en menos 4, 4, porque este par es solución trivial de ambas ecuaciones al hacer que los lados se conviertan en 0. Volvamos a la ecuación de la hipérbola que habíamos obtenido para hallar sus partes. El centro es menos 4, 4. Como el término positivo tiene a x, el eje transversal es paralelo al eje x, por lo que debe ser la recta y igual a 4. Por otro lado, el eje conjugado es la recta x igual a menos 4. El primer denominador nos dice que a es la raíz cuadrada de 11 y el segundo que b es la raíz cuadrada de 10. El cálculo de c nos dice que es igual a la raíz cuadrada de 21.
Por lo tanto, los vértices y los focos son los que vemos en pantalla. Para expresar las asíntotas corresponde usar la fórmula que tiene la fracción b sobre a. Podemos dividir ambas raíces cuadradas en los valores de b y de a y nos quedará la raíz cuadrada de una fracción. Juntando todo esto se puede obtener un gráfico como el de la derecha. Ahora pasemos a resolver problemas donde tenemos que hallar la ecuación de una hipérbola dada algunas de sus características. En primer lugar, hallemos la ecuación de la hipérbola con focos 2, 5 y 8, 5 y que tiene a 3, 5 como uno de sus vértices. Resulta que el centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos. Por lo tanto, el centro es 5, 5. Podemos ver entonces que los focos están a distancia 3 del centro y que el vértice que nos han dado está a distancia 2 del centro. Esto implica que a es igual a 2 y que c es igual a 3. Ahora, si en la fórmula c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado despejamos a b cuadrado, nos queda que b cuadrado es igual a 5. El eje transversal es y igual a 5, que es paralelo al eje x. Entonces x debe aparecer en el término positivo de la fórmula. Y así nos queda la ecuación x menos 5 al cuadrado sobre 4 menos y menos 5 al cuadrado sobre 5 igual a 1. Hallemos ahora la ecuación de la hipérbola con focos 1 menos 2 y 1, 6 y que pasa por el punto 7, 6. Nuevamente podemos usar que el centro es el punto medio entre los focos, por lo que el centro es 1, 2. Se tiene así que los focos están a distancia 4 del centro, lo cual nos dice que c es igual a 4. Por otro lado, el punto 7, 6 está a distancia 6 del foco 1, 6 y la fórmula de distancia nos dice que 7, 6 está a distancia 10 del otro foco 1 menos 2. Entonces, utilizando la definición de hipérbola, la resta positiva de estas distancias debe ser igual a 2a. Se sigue de esto que a es igual a 2. Ahora podemos despejar a b cuadrado como hicimos en el problema anterior y nos queda que es igual a 12. Además, por ser el eje transversal x igual a 1 paralelo al eje y debe aparecer en el término positivo de la ecuación. Concluimos que la ecuación de la hipérbola es y menos 2 al cuadrado sobre 4 menos x menos 1 al cuadrado sobre 12 igual a 1. En el último problema que vamos a resolver acá, tenemos que hallar la ecuación de la hipérbola con vértices 0 menos 1 y 12 menos 1 y tal que una de sus asíntotas tiene pendiente 1 medio. El centro es el punto medio entre los vértices y por lo tanto es el par 6 menos 1. Los vértices están a distancia 6 del centro, así que a es igual a 6. El eje transversal es y igual a menos 1, paralelo al eje x. Entonces usamos la fórmula para las asíntotas, donde las pendientes son más menos b sobre a. Como a es igual a 6 y la pendiente positiva es 1 medio, según el problema, nos queda la ecuación 1 medio igual a b sobre 6, que tiene solución b igual a 3. El eje transversal también nos dice que x debe aparecer en el término positivo, y por lo tanto la ecuación de la hipérbola es x menos 6 al cuadrado sobre 36 menos y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Finalizaremos el video con un resumen de las propiedades de la hipérbola que hemos estado usando. Los focos están a distancia 2c entre sí.
Los focos están sobre el eje transversal a distancia c del centro. Los vértices están a distancia 2a entre sí. Los vértices están también sobre el eje transversal y a distancia a del centro. Si el término positivo de la ecuación tiene a x, el eje transversal es paralelo al eje x. Si el término positivo de la ecuación tiene a y, el eje transversal es paralelo al eje y. Los ejes transversal y conjugado y las asíntotas se intersectan todos en el centro de la hipérbola. Ahora hablemos de las asíntotas. Con respecto al rectángulo que nosotros usamos como ayuda para graficarlas, podemos decir que sus lados poseen longitud 2a y 2b, que los vértices son los puntos medios de los lados de longitud 2b, y que los puntos medios de los cuatro lados están en el eje transversal a unidades del centro, lo que se corresponde justamente con los vértices de la hipérbola, y en el eje conjugado a b unidades del centro. Con respecto a las pendientes de las asíntotas es un poco confuso porque en un caso la fórmula nos dice que la pendiente es más menos a sobre b, en el otro nos dice que la pendiente es más menos b sobre a, y uno se puede marear y confundir y usar una cuando en realidad tenía que usar la otra. Algo que pueden usar para guiarse es que el numerador de las pendientes siempre depende de la letra que está debajo de i en la fórmula. Y otra cosa que puede guiarlos es que es posible derivar las ecuaciones de las asíntotas si uno toma la ecuación de la hipérbola y reemplaza el 1 a la derecha por el 0. Veamos cómo podemos confirmar esto. Hagamos lo siguiente. Pasemos el término negativo para el otro lado. Ahora tomemos raíces cuadradas. Todo lo que está dentro de las raíces cuadradas son cuadrados. Cuando nosotros hacemos raíz cuadrada de un cuadrado, lo que en realidad nos queda es un valor absoluto. Entonces nos queda una igualdad de valores absolutos. Dos números o expresiones tienen el mismo valor absoluto cuando una es igual a más menos la otra. Y finalmente, si pasamos en un caso, en el de la izquierda, el b multiplicando y en el de la derecha el a multiplicando, nos quedan para cada uno de los dos casos las ecuaciones de las asíntotas tal cual nosotros las vimos.